Mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, que va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en unos momentos comenzamos. Dios nos bendiga. Dios lo bendiga en esta noche. Como siempre es un gusto y un privilegio que podamos reunirnos para adorar juntos el nombre de nuestro Señor y Salvador. Si usted trajo su escritura, quiero invitarle a que vaya al libro de... ¿Cuál libro? Apocalipsis, capítulo 15. Este libro solamente tiene, o este capítulo solamente tiene, ¿cómo se dice? 8 versículos. Así que vamos a tratar de leerlos en esta noche. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y al que se había alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes
dio a los 7 ángeles 7 capas de oro, llenos, 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido los 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Puede tomar asiento. Hemos llegado al capítulo 15 del estudio del libro de Apocalipsis, donde comenzaremos a hablar de la quinta visión que el Señor le da al apóstol Juan. Y como siempre, cuando vamos a entrar a una nueva visión, pues me gusta hacer un recordatorio para quizás aquellos que lo han olvidado, o quizás también para aquellos que quizás por primera vez nos están escuchando. Y recordar que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 grandes secciones, y dentro de esas 2 grandes secciones también está dividido en 7 visiones paralelas, ¿no? Y hemos dicho desde el principio que cada una de estas visiones nos muestran diferentes ángulos de lo que ocurre desde la primera venida de Jesucristo, es decir, cuando Él vino, cuando Él murió, resucitó, ascendió, y su segunda venida, que es cuando Él regrese con poder y gloria. Estas 7 visiones, como hemos dicho, no son eventos diferentes, porque si no estaríamos hablando de que encontramos 7 venidas de Cristo. Más bien, creo que cada una de ellas nos está hablando el mismo gran evento, es decir, el regreso del Señor Jesucristo, pero nos lo está presentando desde perspectivas diferentes. Es como si alguien estuviera tomando una foto y la tomara de diferentes ángulos para poder de diferentes ángulos ver lo que no puede ver desde cierto ángulo. Y déjeme recordarle rápidamente esas visiones que hemos visto. La primera visión la miramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 3, donde se nos mostró a Cristo caminando en medio de sus iglesias, evaluando la fidelidad de los creyentes. Allí vimos que Él iba a venir a juzgar a los que se apartaban y a recompensar a su pueblo, los que perseveraban en la fe. La segunda visión la vimos en el capítulo 4 hasta el capítulo 7, donde nos mostró cómo sería ese día de juicio, que sería un juicio terrible para los incrédulos. Al punto que dijimos que ellos desearían que los montes se cayeran, que las peñas cayeran para esconderse de la ira de Dios, pero dijimos que no iban a poder esconderse. La tercera visión la vimos del capítulo 8 hasta el capítulo 11, y se nos reveló nuevamente el juicio de Dios sobre las naciones como imágenes de relámpagos, truenos, terremotos, granizo, que simbolizan la grandeza y la severidad de la justicia de Dios. La cuarta visión la vimos del capítulo 12 hasta el capítulo 14, que terminamos la semana pasada, donde se nos mostró la venida del Señor como en esa gran cosecha, ¿no? Hablamos de la siega del trigo, una imagen que apuntaba a la salvación de los creyentes. Y también hablamos de la siega de las uvas, una imagen que hablaba del juicio sobre los que pertenecen o que permanecen en su pecado, alejados del Dios vivo y verdadero. Hoy llegamos a la quinta visión, que nos va a tapar el capítulo 15 y el capítulo 16. Y vamos a mirar el mismo propósito. El apóstol Juan nos va a mostrar desde otra perspectiva qué ocurre cuando el Señor Jesucristo venga. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué quiere que el Señor que nosotros aprendamos de esto como iglesia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y primero que todo quiero volver a recordar, y es algo que quizás lo he dicho desde el principio cuando comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis,
Y yo quiero que usted lo tenga tan claro como tiene claro su nombre, para que cuando alguien le pregunte, usted lo pueda contestar con toda seguridad. Y le pueda ayudar a esas personas a entender. El libro de Apocalipsis, hermanos y amigos, el libro de Apocalipsis no es un libro para asustarnos, ni mucho menos para confundirnos, aunque encontramos muchos simbolismos, muchas cosas. O sea, no es ni para asustarnos ni confundirnos. El libro de Apocalipsis fue escrito para fortalecer la fe de la iglesia. Que a pesar de que encontramos que las cosas se van, la maldad se va incrementando, va a venir el juicio de Dios, vamos a mirar la revelación de la ira de Dios, hermanos, nos sirve para confortarnos, para alentarnos a seguir adelante como pueblo de Dios, sabiendo que nuestro Dios tiene la victoria, que nada de lo que pase, por muy terremoto que sea, por muy difícil que sea, nada de lo que pasa está fuera de la mano de Dios. Este libro nos recuerda que nada está fuera del control de Dios. Todo está en su mano. Una cancioncita, canción que cantan los niños en la escuela dominical, ¿no? ¿Cómo es que es? He had the whole world in his hands. Él tiene todo el mundo en sus manos. El mundo gira en torno a él, hermano. Así que Apocalipsis, como el resto de las escrituras, mis amados hermanos, nos habla de la historia del regreso del reino de Dios, cuando Cristo venga en gloria. Por eso, recuerda que cuando comenzamos a estudiar en el capítulo 1, versículo 3, el Señor nos dejó una promesa allí, una tremenda promesa, y la promesa es: bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía, y bienaventurado el que guarda las cosas que en ello está escrito. Mire que no dice que confundido o asustado, no. Bienaventurado, bendecido, dichoso, dependiendo del intérprete que usted escuche, que usted lea de esa palabra, pues algunos dirán 3 veces feliz, otros serán bendecidos, otros dirán dichoso. ¿Quién? El que la lee. ¿Quién? El que la oye. ¿Y quién? El que la guarda, es decir, el que la obedece. Así que el libro de Apocalipsis es un libro de bendición para el pueblo de Dios. Y sí, a veces nos da temor acercarnos a él, estudiarlo, nos da temor, y yo puedo decir que al menos yo por mucho tiempo quería, pero me daba miedo ponerme a estudiar el libro de Apocalipsis. Pero en un momento dijimos, bueno, no podemos rehusar el consejo de la palabra, como dijo el apóstol Pablo. Pero, hermano, tenemos que escucharla, tenemos que estudiarlo y sobre todo obedecerlo, y recibiremos bendición de Dios. Entonces, entrando en tema, cuando llegamos al capítulo 15, entramos a una sección que podríamos llamar solemne o hermosa, porque este capítulo nos prepara para las 7 plagas finales que estudiaremos en el capítulo 16. Nos va a hablar de los últimos juicios de Dios sobre la tierra. Estos juicios son esa antesala o lo que preparan ya la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria para juzgar a todos los que rehusaron arrepentirse, como dice su palabra, poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, antes de describir esas plagas, lo que el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan hace es presentarnos 3 visiones que vamos a mirar. Y lo voy a identificar de la siguiente manera. La primera visión es la visión grande y admirable, que nos muestra la majestad de Dios. La primera visión es la visión grande y admirable, que nos muestra la majestad de Dios. La segunda visión que encontramos es la visión de los vencedores, es decir, aquellos que perseveraron fieles a Cristo en medio de las pruebas. El autor los va a llamar los vencedores. Y mire, los que se mantuvieron firmes en medio de las pruebas. Y por último, la tercera visión es la visión del templo del cielo.
que nos recuerda que todo lo que ocurre viene directamente de la presencia de Dios. Así que sí vamos a estar dividiendo nuestro estudio para el día de hoy. Entonces, miremos la primera visión, la visión grande y admirable, dice el versículo 1 nuevamente. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Partamos de la siguiente pregunta. ¿En qué consiste esta gran señal y admirable que nos habla este capítulo? ¿En qué consiste? Bueno, el versículo dice que consiste de 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Como luego hablaremos de las plagas, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es esa palabra postreras? Esta palabra postreras simplemente significa últimas. Es decir, lo que está diciendo el autor es que estas son las últimas plagas antes de la venida. Como le he dicho, algunos muchas veces han tratado de interpretar Apocalipsis de forma literal. Entonces entienden que estas plagas las ven de una manera cronológica. O sea, primero vienen los juicios de los sellos que ya miramos, luego vienen las trompetas que también ya miramos, y después, bueno, ahora sí aparecen estas plagas justo antes de la venida de Cristo. Entonces, presentan todo como si fuera una secuencia cronológica en el tiempo, pero como hemos dicho, la mejor manera de entender esto, y como lo vamos a mirar la próxima semana, es estas visiones paralelas de lo que está pasando. Es decir, no son etapas diferentes, sino que lo mismo que se nos está describiendo desde una perspectiva diferente, y cada una de esas visiones nos va agregando detalles que la otra no nos da. Es como la revelación que está siendo dada poco a poco, paulatinamente, para ir luego entendiendo lo que Dios quiere mostrarnos. Entonces, las plagas, los sellos, las trompetas, las copas, no ocurren una detrás de la otra, sino que son perspectivas distintas de la misma realidad. ¿Y por qué se le llama plagas postreras? No es porque sean las últimas en una cronología, sino porque, como dice al final del versículo 1, porque en ellas se consuma la ira de Dios. O sea, no porque sean las últimas en la cronología, sino porque en ellas se consuma, o consumar significa que se completa la ira de Dios, o llega a la plenitud la ira de Dios. Es el mismo término, ese consumar, es el mismo término que miramos en Apocalipsis 10, versículo 7, cuando se nos hablaba de la última trompeta. Recuerden, déjenme leerlo para ustedes. Dice Apocalipsis 10, versículo 7, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, llegará a su cumplimiento. De hecho, anoche estábamos hablando en Romanos, sí, capítulo 5, versículo 6, decía que a su tiempo, ¿no? Cristo murió por los pecadores a su tiempo. Entonces, lo que es así, cuando se complete, ¿no?, lo que Dios tenga establecido, entonces pues será la manifestación. Entonces, aplicando esto a nuestro estudio de hoy, estas plagas son postreras simplemente porque completan las advertencias de Dios a un mundo que sigue en rebeldía. O sea, estas plagas completan la advertencia de Dios a este mundo que sigue en rebeldía. Lo que está diciendo es que después de la manifestación de esas plagas, ya no va a haber más advertencias. Y lo único que quedará es el juicio final. Es como cuando los papás le decían a uno, es la última vez. Lo cual significaba que ya la próxima vez ya no había advertencia. Uno iba a sentir
la imposición de manos, la cachetada o la palmada. Entonces, estas plagas apuntan directamente al final, nos llevan hasta el juicio de Dios y a la consumación de todas las cosas. Por eso el apóstol Juan lo llama aquí como una gran señal y admirable. Y esto era impactante para los hermanos de Asia Menor y debe ser impactante para nosotros, porque estas plagas postreras les recordaban que el regreso de Cristo estaba cada día más y más cerca. Para nosotros hoy cada día está más cerca, porque pues el tiempo va avanzando. Miremos la segunda visión, que es la visión de los vencedores. Desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Quizás los más antiguos en el Evangelio recordarán este himno o este cántico. Y cuando uno lo está leyendo, pues los que por lo menos sabemos o sabemos el cántico, no queremos leerlo, sino que queremos cantarlo, porque había una canción que se cantaba hace unos años, un himno muy hermoso. Sería bueno revisar si pronto ya todavía exista para tratar de cantarlo. Lo grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, estos versículos, cuando Juan ve a los 7 ángeles, el Señor le muestra en el versículo 4 un mar vidrioso. Usted recuerda que en el capítulo 4 ya hablamos de este mar vidrioso, cuando al apóstol Juan se le mostró la gloria del cielo. Allá en ese versículo, capítulo 4, el apóstol Juan dijo lo siguiente: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y como dijimos en su momento, esto tiene un significado hermoso porque simbolizaba la majestad y la santidad de Dios. Cuando estudiamos el capítulo 4 y tocamos este mar cristalino, dijimos que nos recordaba que en Dios no hay mancha, en Dios no hay corrupción, en Dios no hay pecado. Él es absolutamente puro, Él es transparente, Él es perfecto, es santo, es glorioso y digno de toda adoración. Los hombres nos equivocamos, los hombres fallamos, Él no se equivoca, Él no falla, Él es santo, Él es perfecto. Pero aquí el apóstol Juan añade, si me permite, un ingrediente o una nota diferente a este mar de cristal o cristalino. Dice el versículo 2, también mar de vidrio mezclado ¿con qué? Con fuego. ¿Para qué significa esto? Que el mismo Dios que es santo, majestuoso, representado en el mar de vidrio, también es un Dios que justo y castiga el pecado. Aquellos que cuestionan la grandeza de Dios dicen, pero si es un Dios de amor, ¿por qué castiga? Bueno, porque es justo. Yo recuerdo tanto que cuando estaba en el grado 10, mi profesor de filosofía, pues que parece que era ateo, él decía, ¿cómo un Dios? Si Dios existiera y fuera un Dios de amor, ¿por qué castiga a sus hijos? Decía. Y eso es su argumento. Entonces yo llegué a mi casa, yo contando a mi papá, me dijo, la próxima vez que él diga eso, diga lo siguiente, profesor, ¿usted ama a sus hijos? Sí. Entonces, ¿por qué los castiga? Claro, la próxima vez que él se puso a decir eso, entonces yo le pregunté y le hice esa misma pregunta y se lo contesté así. Él era morenito, ¿no? Y a veces los morenitos pues no nos ponemos muy rojos, pero nos ponemos como medio ruso. Así. Se puso así medio serio y las orejas se le estaban queriendo poner rojas y cambió el tópico. Si nuestro Dios es santo, si nuestro Dios es majestuoso,
pero también es justo, es decir, que Él da la retribución a la gente como se lo merece. Como Él es justo, Él va a traer un juicio sobre el pecado y sobre todos aquellos que se han rebelado contra Él. Y recuerden que en Apocalipsis el juicio, el juego siempre está revelado o relacionado con el juicio. Yo a veces, bueno, mejor no digo lo que a veces pienso cuando veo algunas cosas, pero mejor sigamos aquí. En el capítulo 1, por ejemplo, el capítulo 1 dice que los ojos de Cristo fueron descritos como llama de fuego. ¿Qué mostraba? Bueno, que Él es un juez que lo ve todo cuando miramos eso. Cuando llegamos al capítulo 8, se nos dice que el ángel toma el fuego del altar y lo lanza sobre la tierra, anunciando que el juicio venía. Cuando llegamos al capítulo 11, se nos dice que fuego sale de la boca de los testigos para destruir a sus enemigos. Cuando lleguemos al capítulo 19, dice que el infierno es descrito como un lago de fuego que arde con azufre. Así que cuando el apóstol Juan ve ese mar cristalino mezclado con fuego, lo que nos está presentando es una imagen completa de Dios. Sí, nuestro Dios es majestuoso, sí, nuestro Dios es misericordioso, sí, nuestro Dios es perfecto, pero también nuestro Dios es un Dios justo y traerá juicio contra el pecado. La gente dice, oh, pero es que, ¿por qué a los pecadores no les pasa nada? ¿Por qué a esas personas tan malas no les pasa nada? Y la gente se cuestiona por qué no les pasa nada. Hermano, según la Escritura, estimado amigo, un día tendrán su pago. Y no va a ser un pago de los hombres, sino un pago directamente de Dios. Entonces, en esta visión, mis amados hermanos, nos recuerda al menos dos cosas. Quiero que usted y yo las tengamos en cuenta. Lo primero que nos recuerda es que podemos confiar en nuestro Dios, porque Él es santo, porque Él es puro. En Él no hay corrupción, en Él no hay maldad. Nosotros tenemos cierto grado de maldad en nuestra vida. En algún momento a veces lo experimentamos de una u otra manera. Yo a veces, yo le soy honesto, yo me considero que cuando manejo soy tranquilo, no me afecta mucho los atravesados y todo así, pero sí a veces cuando a veces se me atraviesan, digo yo, "Ah", como para pararme al frente y frenarle. ¿Qué cree usted que es eso? Maldad. Es maldad. Entonces, todos tenemos en cierto momento esos pensamientos que usted llega y ojalá y tal cosa. Eso es nada más y nada menos que maldad. En nosotros hay. En nuestro Dios no hay maldad. Entonces esto nos debe recordar que podemos confiar en Él. Usted en mí no puede confiar en Él, sí. Porque yo me voy a equivocar. Él nunca se va a equivocar. Y lo segundo que nos recuerda esta visión, hermano, es que debemos vivir en perseverancia y en fe, porque ese mismo Dios en el cual podemos confiar, un día traerá juicio un juicio justo sobre toda maldad. Un juicio justo sobre toda maldad. Un día lo va a traer. Nadie, absolutamente nadie, quedará sin rendir cuentas. Todos tendremos que compadecer ante Dios y un día tenemos que rendir cuentas. Aquí podemos esquivarle las cuentas a los que sea, a la justicia, al que usted quiera. Y aún a veces hasta en la justicia humana un día nos va a llegar. Yo me leí un día, o no me leí un documental de una mujer cuando estaba joven. La metieron presa porque asesinó al marido, creo que fue. Pero se alcanzó a volar de la cárcel. Se voló de la cárcel, se metió en una casa, estaba joven, el joven abrió, la recibió y entró.
La buscaron, nunca la encontraron. Parece ser que se enamoró de él, se enamoraron, se casaron, se fueron a otro lugar, hicieron vida, tuvieron hijos. Y cuando ya estaba adulta, porque eso fue joven, ya a los 50, 60 años, un día llegaron a esa puerta. No, ellos habían mudado a otra ciudad. Un día llegaron y tocaron, pam, 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 pam. ¿Sabe quién era? La policía. A pesar de que se había cambiado el nombre, y no sé qué, la encontraron. Como 30, 40 años después, ya tenía nietos. Y dijo ella, estaba esperando que un día esto iba a pasar. Si la justicia humana alcanza, ¿qué más la celestial? Nadie se va a escapar. A los hombres nos podemos escapar del no. Ahora, necesitamos algo importante. El enfoque de esta visión no está en el mar en sí, sino, creo yo, en las personas que están allí. Porque Juan ve el mar delante del trono de Dios, pero la visión central es en el pueblo que aparece sobre ese mar. O sea, el Señor Jesús le está mostrando al apóstol Juan a los vencedores. ¿Quiénes son esos vencedores? Los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen. Aquellos que no fueron marcados. Aquellos que no se inclinaron ante el número de este hombre. Es decir, aquellos que se mantuvieron fieles en su vida, que nunca se apartaron de Cristo a pesar de las dificultades que estaban pasando. El capítulo 2, creo que lo vimos, son los mismos a los cuales el Señor le hizo la promesa en el capítulo 2, el capítulo 3, en las primeras iglesias, que eran los que hablaba de que habían salido de la gran tribulación, ¿no? Los que lavaron sus vestiduras con la sangre del cordero, luego también lo mencionaron en el capítulo 7. Son los que vencieron en el capítulo 12 que ya estudiamos, son los que vencieron al diablo por medio de la sangre de Cristo, por las palabras de su testimonio. Es aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de no negar al Señor Jesús. Son este grupo de personas que cuando les pidieron que confesaran, César es el Señor, ellos dijeron, no, Jesucristo es el Señor. Fueron aquellos que cuando los acusaban de rendir culto o de ser traidores por no rendir culto al emperador, aceptaron ser echados a las fieras, pero no negaron su fe. Aquellos que cuando los amenazaron en quitarles el trabajo, quitarles sus familias, quitarles sus posesiones por causa de Cristo, siguieron confiando en Dios a pesar de perder todo ello. Aquellos que cuando el mundo se burlaba porque no vivían como el mundo quería que vivieran, se mantuvieron cerca. Esos son los vencedores. Hermano, y qué bueno que tú y yo podamos ser parte de esos vencedores, que podamos decir, Señor, no importa lo que digan, aquí nos vamos a mantener firmes. Porque creemos en el Dios verdadero. Porque vale la pena. En el capítulo 6 se nos hizo una gran pregunta. ¿Quién podrá sostenerse al frente de la ira de Dios? ¿Quién podrá? Ese día dimos la respuesta. Pero cuando venimos nuevamente al capítulo 15 encontramos otra vez una respuesta. Solo estarán en pie aquellos que perseveraron en la fe. Los que no se rindieron a la presión del mundo. Los que no se identificaron con la bestia ni con sus caminos. Esos son los que se van a mantener en pie. Y se van a mantener en pie simplemente porque no van a sufrir la ira de Dios. Sobre ellos está la gracia, la bendición de Dios. Si nosotros entendiéramos, digamos, con claridad el significado, digamos, de este mar vidrioso, quedaríamos asombrados con lo que el Señor quiere enseñarnos y revelarnos. Y toda esta multitud que el apóstol Juan ve, como hemos dicho, son los que han tenido su fe en Cristo.
aquellos que Él compró en la cruz del Calvario con su obra perfecta. Entonces, hermano, por medio de la fe en Jesucristo, esto ya lo sabemos, lo estudiamos en Hebreos, pero quiero recordarle, tú y yo somos vistos como santos delante de la presencia de Dios. Hebreos 10 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plenitud, en plena certidumbre de fe. Hermano, gloria a Dios por lo que Cristo hizo. Gloria a Dios porque nos lo entregó. Ahora pensemos en lo opuesto. Esto es para los que están en Cristo. Pero que aquellos que no tienen a Cristo como mediador, ellos no podrán pararse frente a ese mal de vidrio. Porque ellos, en lugar de recibir la gracia de Dios, recibirán la ira santa de Dios. Dios los verá como su peor enemigo. Entonces, qué consuelo para estos hermanos en Asia Menor, qué consuelo para nosotros. Y Juan dice que no solamente los ve parados frente a este mar, sino que los dice que los ve con ¿qué? Con arpas de Dios, arpas en sus manos. Eso significa, mis amados, que no están en una actividad pasiva, sino en una actividad activa. Están adorando, están cantando con gozo, con gratitud ante el Dios que los salvó. Recuerden que en el capítulo 7, cuando hablamos de esta misma multitud, en el capítulo 7 que se nos decía la salvación, que ellos cantaban: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a aquel que dio su vida por nosotros. No la merecíamos, no podíamos lograrla. Él la logró por nosotros. A Él sea la gloria. Aquí el apóstol Juan nos va a decir que esta gran multitud, que no es otra que las que ya hemos estudiado, los oye cantando. Y dice usted: ¿qué están cantando? Dice aquí, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál será el cántico de Moisés? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos que hay dos cánticos de Moisés. Uno está en Deuteronomio capítulo 32 y el otro está en Éxodo capítulo 15. Por el contexto, lo más probable, dicen los estudiosos, es que el autor está haciendo referencia a Éxodo capítulo 15. Que ese fue el cántico que presentó Moisés y el pueblo, que entonaron a Dios después de la liberación de Egipto y de la mano del faraón. Fue el cántico que ellos entonaron. Allí estaban celebrando la grandeza de Dios, y ese cántico decía: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas, hacedor de prodigios? Ahora, cuando relacionamos ese cántico con lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 15, tiene sentido. Porque así como Dios liberó al pueblo de Israel de las plagas que vinieron sobre Egipto y sobre los juicios que cayeron sobre Egipto, lo hemos leído, y de hecho providencialmente los miércoles el hermano está leyendo Apocalipsis, Éxodo. Caían las plagas, ¿y qué le pasaba al pueblo de Dios? Nada. Ahora Juan ve cómo Dios traerá juicio sobre el mundo impío para liberar y vindicar a su pueblo al final. Por eso lo llama el cántico del Cordero. El cántico de Moisés era una sombra de lo que vendría.
apuntaba a la redención más grande y perfecta que Cristo logró por nosotros. Y lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo al sacar a Egipto del pueblo de Israel, era una sombra de lo que Cristo iba a hacer al sacarnos a usted y a mí de la esclavitud del pecado. Tenemos que ver a Cristo allí. Ellos fueron esclavos liberados de la esclavitud, de la opresión humana, de una nación. Tú y yo somos liberados del peor opresión que podemos tener, el pecado. Ahora, ¿qué dice el cántico? Miren lo que dice el cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Luego pregunta, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y luego contesta, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, este cántico es una colección de verdades gloriosas acerca del Dios que servimos. Y todas esas verdades que nos está presentando el autor aquí, las encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y de toda la Escritura. Hay 4 cosas en la primera parte del cántico, en el versículo 3, que nos hablan acerca de nuestro Dios, que nos deben llevar a usted y a mí llenarnos de gozo y alegría. Miren lo que dice. Primero dice, el cántico dice, grandes y maravillosas son tus obras. Todo lo que vemos, amados hermanos, no es producto de la evolución, no es producto de una explosión, es producto de la mente de Dios. Ahí está afirmando lo que dice el Salmo 111, versículo 2, perdón. El cántico de Moisés después de ver la mano de Dios derrotar a los egipcios con plagas, luego de ver abrir el mar en dos, y luego ver que ese mar se cierra, y luego les derriba las murallas y les entrega la tierra prometida. Grandes son las maravillosas, las grandes y maravillosas son las obras de Dios. Y eso no, y hoy, en ese momento, Moisés y el pueblo solamente podían ver eso y entender eso. Hoy tú y yo tenemos la revelación completa y no vemos únicamente a Dios sacando al pueblo de Egipto y viendo esa obra maravillosa, sino que hoy vemos que Cristo hizo lo mismo con nosotros en la cruz del Calvario. Cristo abrió los ojos de los ciegos. Y no solamente los ciegos físicos, sino los ciegos espirituales. Cristo vino a dar vida a los muertos que estábamos en delitos y pecados. Cristo transformó corazones rebeldes como un Dios verdadero. Esas son las maravillas de Dios, sus obras maravillosas. No son las séptimas, no sé, las grandes maravillas del mundo. No, dicen que hay, ¿cuántas quedan las séptimas maravillas? 7 maravillas del mundo. Que supuestamente dicen, no, 7 cosas que son tremendamente hermosas. Y le llaman las 7 maravillas del mundo. No está hablando de eso. Las grandes maravillas, amados, es ver esa obra de redención. Esa es la maravilla más grande. Ese milagro de vida, de tomar a un pecador, alguien que está muerto, inerte, y llevarlo a la vida. Nuestro Dios, mis amados hermanos, es grande y sus obras son maravillosas. Sigue diciendo, que lo que sigue diciendo el cántico es, Señor Dios Todopoderoso. No, Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Satanás es poderoso. Cristo es todopoderoso. Es decir, que por encima de Él no hay nadie. Nadie puede resistir la voluntad de Dios.
Nadie le puede decir a Dios, no, pues no. Y si alguien dice no, pues entonces Dios, porque Él quiere, lo permite, pero cuando no lo quiere, no lo permite. Si no, pregúntele a Jonás. Jonás le dijo no, pero Dios dijo, ah, sí, no, no que no. Y lo trajo. Si Dios decide salvar a su pueblo, nadie lo va a poder impedir. ¿Pudo impedir Satanás el nacimiento de Cristo? ¿Pudo impedir Satanás el ministerio de Cristo? ¿Pudo impedir Satanás la muerte de Cristo? Bueno, Satanás lo quería matar, no vamos a ponerse. ¿Pudo impedir Satanás la resurrección de Cristo? Los discípulos, los fariseos le dijeron al gobernador, mire, vea, por favor, vaya y ponga militares para que guarden la roca esta, no vaya a ser que se lo roben y luego digan que fue que resucitó, pero mentira, se lo robaron. ¿Pudieron impedir? No, fue el primero que salió corriendo. Cuando vio al ángel y la tumba y la piedra empezó a moverse. Hermano, Él es el Señor de los ejércitos. Él gobierna sobre todo el universo. Sí, yo entiendo que hay mucha maldad. Sí, yo entiendo que hay borrachos conduciendo y matando gente y a ellos no les pasa nada. Sí, yo entiendo eso. Que hay gobiernos, ¿cómo se llama esto? Comunistas. Sí, yo entiendo que hay todo eso. Pero eso no significa de que no haya un Dios poderoso que tiene control sobre todo. Y el texto dice, Él es todopoderoso. El cántico que entonamos aquí, Él es todopoderoso. Lo tercero que nos dice el cántico es algo glorioso porque dice, justos y verdaderos son tus caminos. Eso fue lo que Moisés proclamó en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Cuando él dijo, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Justo significa de que Dios le va a dar a cada quien conforme a su merecido. Ni más ni menos. Por eso cuando la gente dice, pero es que si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces Dios simplemente no pasó por alto el pecado? Porque pasar por alto el pecado no es justicia, es ¿qué? Injusticia. Porque el pecado o el crimen requiere que alguien pague. Alguien tiene que pagar. Todo, amados hermanos y amigos que estás en Cristo, todo lo que Dios hace es correcto y es bueno. Él nunca se equivoca, nunca actúa con injusticia. Y los santos, o sea, la iglesia de Jesucristo, está segura porque Cristo ya pagó por sus pecados. A veces nos cuesta entender eso. O sea, si tú estás en Cristo, Cristo ya pagó por tu pecado. Ya nadie te puede acusar de eso porque ya Cristo fue acusado de mi pecado en la cruz del Calvario. Y nadie va a poder acusar a Dios de injusto. Bueno, eso fue lo que muchos creyeron. El apóstol Pablo, adelantándose en Romanos, habla de ello. Entonces Dios es injusto y él contestó de ninguna manera. Además uno podría preguntar, bueno, ¿es injusto bajo de la perspectiva de Dios o bajo la perspectiva nuestra? ¿Quién nos capacita a nosotros para identificar que algo es justo o no es justo? Cuando muchas veces nosotros somos injustos. Los caminos de Dios son siempre justos y verdaderos. Lo cuarto que nos dice en el texto, Él es el Rey de las naciones, aunque dice Rey de los santos. Juan escucha que toda la creación reconocerá un día la soberanía de Dios. Un día lo van a reconocer. Lo hemos dicho en varias ocasiones, tristemente para muchos, ese día va a llegar demasiado tarde. Para algunos va a llegar demasiado tarde.
La Biblia dice que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. O sea, un día la gente va a decir, Jesús, ahora sí creo en ti. Pero va a ser demasiado tarde. Por eso es mejor creer en Él ahora. Que hay esperanza. Toda lengua, toda nación. Llegará un día en que se doblará ante Él. Un día se doblarán pidiendo misericordia. Jesús, ahora sí. Y el ejemplo claro es el ejemplo de Lázaro y el rico. Ese día, ahora sí creo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esa historia, amados hermanos, debe movernos a nosotros el piso y debe llevarnos a nosotros a sentarnos con seriedad y decir, Señor, realmente yo estoy en tu camino. Examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿realmente estoy en Cristo? Hermanos, este cántico nos recuerda quién es nuestro Dios. Poderoso, justo, santo, soberano, sobre todo. Eso es un gran motivo para adorarle a Él de todo corazón. Para confiar en Él, con Él sin temor. Ahora miremos la segunda parte del cántico. La segunda parte del cántico comienza con una pregunta que sabemos que no necesita respuesta. Pero dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Vuelvo y le digo, un día reconocerán la gloria de Dios. Y este texto nos da tres razones por las cuales debemos temer a Dios y por la cual debemos glorificar su nombre. Primera razón, porque dice el cántico, porque solo tú eres santo. Solo tú. Él es único. Él es incomparable, no lo podemos comparar con nadie. Por eso Él dijo en los mandamientos, en el decálogo, lo dejó bien claro, no te harás imagen alguna de mí. Él es incomparable, no tiene comparación. Nosotros somos expertos en comparar, ¿cierto? A veces decimos las comparaciones son odiosas porque no nos gusta que nos comparen con nadie, pero a veces queremos comparar a Dios con otras cosas. Pero los creyentes no le debemos temer a lo humano. Moisés no le tuvo al faraón, ni al faraón. El apóstol Juan no le tuvo miedo a César ni al imperio romano. Nosotros tampoco debemos temerle al hombre. Ni siquiera a Satanás, debemos temerle a Dios, porque es santo. El único que puede destruir el cuerpo y el espíritu en el infierno, Él. Se lo he dicho una vez más. El mismo Satanás sufrirá la ira de Dios por la eternidad. Segunda razón por la cual debe ser temido y recibir la gloria. Porque todas las naciones vendrán y te adorarán. Hermanos, uno recuerda la gracia de Dios. Todos los pueblos, naciones, vendrán y le adorarán. Salmo 86 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Eso no lo puede lograr ningún hombre, el único que puede lograr eso es Dios. Y la tercera razón por la cual debe ser temido, dice, porque tus juicios han llegado. Los juicios de Dios son la muestra de Dios de su rechazo al pecado. También son un llamado al arrepentimiento. Cada plaga, cada acto de juicio en Apocalipsis nos recuerda, Dios no ignora el mal. Un día tendrás que dar cuenta. Y en esto Dios llama a los hombres, vuelve tu corazón a mí, que todavía hay tiempo. Hermano, esta visión era de aliento para sus hermanos y debe ser de aliento para nosotros y debe también al mismo tiempo ser un impulso para seguir caminando, corriendo esta carrera, como presenta el apóstol Pablo y el autor de Hebreos.
Y por último encontramos la visión del cielo en los versículos 5 al 8 que les presentada al apóstol Juan. Le muestra el templo en el cielo y lo describe como el templo del tabernáculo del testimonio. Una vez más, esta expresión nos lleva al Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo donde la presencia de Dios se manifestaba en medio de su pueblo, donde también estaba en el tabernáculo, usted recordará, ¿no? Las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, en el arca guardadas en el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estas plagas que van a llegar no son un capricho de Dios, es el juicio. No es que Dios a su antojo le dio un arrebato de ira y entonces quiere actuar así de esa manera. No, es la respuesta a una humanidad que ha quebrantado el pecado de Dios. Así como Adán, que desobedeció, desde el principio, y todos los hombres, pues entonces adoptamos o conseguimos seguir multiplicando, digamos, ese pecado. La ley da testimonio, los mandamientos de Dios dan testimonio de que somos culpables, de que hemos pecado contra Dios. Por eso es que el apóstol Juan, ve a estos ángeles salir a cumplir su misión. Note el versículo 6, cómo andan vestidos. Dice que ellos aparecen vestidos con lino limpio, y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora, ¿qué simbolizan estas ropas? Hermanos, que estos ángeles están preparados para el ministerio que Dios les ha dado que tienen que ejercer. Para ejercer el ministerio que Dios les ha encargado. Sus ropas indican que están listos para cumplir como sacerdotes la orden del Señor. ¿Cuál era la tarea? Pues dice el versículo, derramar las copas de la ira sobre la tierra. La misma ira que fue anunciada en los capítulos anteriores, que ya estudiamos. Y esta ira caerá no sobre el pueblo de Dios, caerá sobre aquellos que rechazaron a Dios y que se sometieron, ¿a quién? A la bestia. Ya sea a la que sube del mar o a la que sube de la tierra, que son los mensajeros del dragón, que es ¿quién? Satanás, el enemigo de la iglesia. Ahora miren lo que dice el versículo 7 al final. Dice uno de los 7, dice uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, dice, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es decir, estimado amigo que estás en Cristo, que este juicio, que este castigo de Dios no será temporal. Que así como Dios es eterno, asimismo será el castigo para los rebeldes en el día final. Porque como su ofensa fue contra la santidad de Dios, contra la majestad de Dios, entonces asimismo será el castigo por esos pecadores, por los siglos de los siglos. Es decir, que no tendrá fin. Mientras el pueblo de Dios vivirá eternamente en la presencia y disfrutando de la presencia de Dios, el pecador vivirá eternamente sufriendo la ira de Dios. Mira el contraste.
Unos van a disfrutar de la majestad, del amor, de la grandeza de Dios, los salvos, mientras los pecadores van a sufrir, no disfrutar, sino sufrir el otro lado de Dios, la ira de Dios. O no el otro lado, perdón, otro de los atributos de Dios, mejor porque sonó medio raro. Otro de los atributos de Dios, la ira, su justo juicio. Ahora, y note algo en el versículo 8. Dice que cuando el ángel sale del templo, este se llena de humo. En el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, era una señal de que Dios se había manifestado allí en juicio. Y dice el texto, y creo que eso es algo solemne que nosotros debemos tener en cuenta, dice que nadie podía entrar en el templo hasta que las plagas se cumpliesen. Es decir, que el juicio de Dios es irreversible. Dice en mi país, un adagio, decíamos los jóvenes, tiene más reversa un avión. O sea, los aviones no tienen reversa. Los aviones no tienen reversa, el avión siempre va al frente. Ellos no tienen reversa, no, siempre va al frente. Hermano, la paciencia de Dios llega a su límite. Había esperado, la maldad sí llegó a su límite. Ahora el juicio de Dios ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie frente a la ira? Solamente los que estén cubiertos con la gracia de Cristo. No por sus obras, sino por la justicia de Cristo, por su vida perfecta, por la obra en la cruz del Calvario. Entonces, para el creyente, la santidad y la justicia de Dios no son una amenaza, son el refugio, son su esperanza. Y de la misma manera, cuando las plagas caían sobre Egipto y el pueblo de Dios era protegido, mi hermano, eso es una sombra de lo que vendrá sobre nosotros. Oh, pero si tú no estás en Cristo, tienes que examinar tu vida y hacerlo con seriedad. Porque ese día no podrás refugiarte en la gracia, la santidad y la justicia de Cristo, sino que recibirás su juicio y el castigo por tu pecado. Porque tú, como yo, hemos pecado contra Él. Amigo, todavía hay esperanza para ti. Ven a Cristo. Porque ya sea que la muerte te alcance porque te toque, o porque Jesucristo venga, un día tendrás que enfrentarte a Él y dar cuentas. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes ser transformado. Hoy puedes venir a Él en fe y en arrepentimiento. Y mi oración siempre, estimado amigo, es que el Espíritu Santo pueda convencerte a ti de pecado, de que tu corazón está duro y necesita ser cambiado y que necesitas venir a Jesucristo. Y entonces en Cristo puedes llamarle, como dice Romanos, Abba, Padre. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda aplicar lo que hemos escuchado y leído el día de hoy a nuestros corazones. Señor, permite que como iglesia local nosotros podamos seguir perseverando en la fe, podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, que podamos cada día seguir aplicando lo que aprendemos de ti, Señor, y que lo hagamos para la gloria tuya, para que tu nombre sea exaltado. Permite que como iglesia podamos cada día, Señor, seguir compartiendo tu palabra, porque hay personas que no te conocen, que necesitan un Salvador, Jesucristo. Padre, te pedimos, y también te pedimos por aquellos que todavía no han creído en el Evangelio, aquel niño, aquel joven, aquel adulto. Señor, yo clamo para que tú tengas misericordia de ellos. Señor, para que los puedas guiar
a ti. Señor, y que quizás esas malas experiencias que ellos han tenido, o esos malos testimonios que han escuchado o han visto en las redes sociales, que quizás les impiden, Señor, acercarte a ti. Mi oración es para que tú puedas doblegar esas ideas que han estado en sus mentes y entiendan que ellos han pecado contra ti y necesitan un Salvador y que hoy puedan encontrar salvación. Hoy puedan venir a ti en fe y en arrepentimiento. Padre, gracias. Padre, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Señor, porque tus juicios han llegado. Señor, hoy te adoramos como tu iglesia. Señor, y queremos que cada día podamos seguir viviendo para ti. Por ti y para ti. A ti sea la gloria, Jesús. Amén.